Después de un año sin vernos, sin poder juntarnos para pensar en asambleas y organizarnos en las calles, acá estamos. Bienvenidos y bienvenidas a las rondas de Distrito 2021. Veníamos de un cierre del 2019 donde nos encontramos todos y todas en las actividades de la Constituyente, de meses de debate colectivo y horizontal, y cuando teníamos todo listo para el Congreso 2020... Bueno, ustedes saben que el mundo está atravesando un momento singular, que está atravesado por una pandemia. El 19 de marzo, en este contexto completamente nuevo e inusual, se reunió la Asamblea Ejecutiva y se constituyó como comité de crisis, definiendo concentrar todos los esfuerzos militantes en 3 objetivos. Primero, atender lo urgente. Por eso nos dedicamos a construir una red de asistencia alimentaria para estar donde había que estar. En segundo lugar, monitorear el impacto de la pandemia en los distintos proyectos de Ciudad Futura. Para ello, generamos un equipo de solidaridad interna que nos permitiera pensar medidas a corto plazo y buscar formas para sortear la crisis sin cerrar un solo espacio. En tercer lugar, nos las ingeniamos para ver cómo podíamos, a pesar de todo, avanzar en los ejes estratégicos de trabajo que habíamos definido en el proceso constituyente. En las respuestas que ensayemos ante esta crisis que nos toca atravesar están las claves de los tiempos que vienen. Por eso, en el arranque del 2020 conformamos la red de comedores en los territorios, profundizando el trabajo donde lo había, articulando con otros espacios y creando nuevos donde hiciera falta. Todo eso bancado a través del trabajo articulado entre distritos y mandatos populares. El financiamiento de Ciudad Futura, que en términos de asistencia alimentaria llegó a los 2 millones de pesos, y la campaña solidaria. Ese abordaje de la crisis mediante la asistencia alimentaria muy pronto tuvo que llegar también a sectores de la sociedad que no son alcanzados por políticas de asistencia de ningún gobierno y que sin embargo necesitaron que alguien les dé una mano. Ahí estuvimos también, reconvirtiendo el Distrito Centro en una gran cocina solidaria, redoblando los esfuerzos y la solidaridad como forma de enfrentar la crisis. Lo que hicimos fue reconvertir este lugar en una gran cocina solidaria para llegar a gente que el Estado no llegaba. Ahora los compañeros van a contar mejor, pero feriantes, titiriteros, compañeros y compañeras que trabajan en las apps de delivery, las compañeras trabajadoras sexuales, actores, artistas, bueno, todo un mundo de gente que no vive en los barrios populares, pero que igual necesita una mano. Para eso reconvertimos un pedazo de este distrito, que además tiene una librería feminista, que tiene un montón de cosas, en una cocina solidaria. Para darnos una idea de lo que significó todo ese trabajo durante el 2020, pudimos producir y entregar 600.000 raciones de comida que alcanzaron a más de 15.000 familias. Y en paralelo, resolvimos que los distritos abran para que tanto las entregas de la misión antiinflación como las del socio lácteo no se interrumpan en ningún momento de la pandemia, pero además, la ventana de oportunidad que se abrió con la pandemia y todo lo que la crisis puso en discusión, la utilizamos para generar 2 nuevos grandes proyectos de cara al futuro. El trabajo y la experiencia acumulada de los y las compañeras del Tambo La Resistencia hicieron posible que inauguráramos la lactería, profundizando la alianza estratégica con Cotar y apostando al comercio justo y de cercanía. Y del vínculo político sostenido entre nuestros mandatos populares y compañeros y compañeras del Frente Patria Grande nació el proyecto de Empresa Pública de Alimentos, una nueva herramienta para abordar viejos problemas de nuestro país. Esta es la imagen del dolor, de la conmoción de todo un barrio ante un crimen que hasta el momento no tiene explicación. Fueron 2 ocupantes a las 3:15 de la tarde, tocaron timbre, se metieron por el pasillo. Asesinado de una manera cruenta dentro de su propia vivienda y en presencia de su familia. La pandemia del coronavirus no es la única que nos atravesó de punta a punta durante todo ese año. El martes 14 de julio, la violencia que sufrió en carne propia y contra la que luchamos juntos, se lo llevó a él también. Se lo llevó a Levi. En medio de ese dolor, nos organizamos inmediatamente para asistir a la familia y garantizar su seguridad. Y además de comunicar el hecho a través de conferencias de prensa en el Consejo, como modo de asegurarnos que nadie haga carroña política con el sufrimiento de su familia ni con la muerte de Eduardo,
Nos constituimos como querellantes para que no haya impunidad en la causa que investiga quién mató a Trasante, y acompañamos a Caro, su compañera, en cada momento en que nos necesitó. Después de la asamblea virtual en la que nos encontramos tras el asesinato del Edu, se convocó una ejecutiva presencial en el Tambo donde definimos constituir una coordinación quincenal del instrumento político, sumando representantes de espacios que no estaban y complementando otros. La pérdida de nuestro compañero, además del dolor y la angustia que nos generó, nos retrotrajo inmediatamente a principios de ese año, momento en el cual el recrudecimiento de la crisis de violencia de la ciudad nos exigía una vez más convocar a un acuerdo ciudadano, político y plural por una Rosario en paz, a la que llamamos mafias o democracia. Fue a mediados de enero, antes de la pandemia. Nos juntamos en el Consejo Municipal con actores de todas las fuerzas políticas, incluido el intendente, y de organizaciones sindicales, eclesiásticas, empresariales, sociales y de familiares de víctimas. La única forma de vencer a una minoría mafiosa, dijimos, es juntarnos sin mezquindades para hacerle frente y movilizar a una mayoría democrática. A la luz de los hechos, razón no nos faltaba. Por eso, en esa asamblea ejecutiva, además de continuar y profundizar la lucha por justicia para el Edu, decidimos construir un plan contra la violencia que atraviese de forma transversal a nuestra organización, para que cada espacio pueda hacer su aporte desde su lugar. En 3 meses se construyó y ejecutó el primer fondo de ese plan a través de la red de comedores, que fue nada más ni nada menos que de 3 millones de pesos, llegando a cada territorio de la ciudad y de la provincia para reforzar los espacios comunitarios en los que trabajamos. Porque era urgente que los espacios cuenten con la infraestructura y el equipamiento necesario para llevar adelante la tarea de asistencia alimentaria y la demanda creciente. Pero además, porque la decisión de quienes llevan adelante esos comedores fue que sin dejar de cumplir su función, se empiecen a perfilar, además, como espacios de referencia barrial, de confianza y legitimidad. Mientras desde los territorios se encaraba la planificación y ejecución de esos fondos, se fueron trabajando desde los mandatos populares en articulación con los proyectos estratégicos muchas de las iniciativas que habían salido de las rondas por distrito como propuestas a los nuevos gobiernos en 2019. Donde un eje que apareció como preocupación era el trabajo con jóvenes en los barrios. Por eso pusimos mucha energía en conseguir firmar un acuerdo con la Cedronar para que Ciudad Futura pudiera ingresar en el programa de Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario, un espacio con presencia permanente en el territorio. Desde la Coordinación General Quincenal se decidió colectivamente que esa nueva herramienta sirva para fortalecer el trabajo de nuestras escuelas. El Bachi y la Ética desarrollaron el proyecto basado en todo el trabajo previo que se viene haciendo en el espacio El Semillero del Bachi y articulando con el programa Andrés. En esa misma línea, y producto del trabajo de la articulación política que se viene haciendo desde las elecciones con distintos niveles del Estado, se dio la asunción de nuestra compañera Gabriela Durruti como coordinadora de la región Santa Fe de acceso a la justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Toda esa construcción y trabajo en varios niveles tuvo su momento de reconocimiento y emoción sobre finales del año pasado, cuando en el Distrito 7 nos encontramos con todos y todas las que le pusieron el cuerpo a la asistencia alimentaria y al plan contra la violencia en los distintos territorios. La estrategia que abordamos para hacerle frente a la crisis fue y sigue siendo la correcta. Poner todos los recursos económicos y militantes ahí donde más se necesita. Trabajo coordinado, inteligencia colectiva y la cabeza pensando donde los pies pisan. Pero eso no fue todo. Durante todo el año tampoco dejamos de materializar el mundo que queremos para mañana. Para eso contábamos con la hoja de ruta que construimos colectivamente en la Constituyente, que nos decía qué hacer y cómo hacerlo, y que nos permitió también durante el 2020 avanzar en enormes victorias en cada una de las 5 líneas estratégicas que nos habíamos dado. La primera de esas líneas es revolución urbana y reforma agraria, integración de barrios populares y derecho a la ciudad. Conseguimos una victoria histórica, el inicio del proceso de urbanización de Nuevo Alberdi. Junto al Ministerio de Hábitat de la Nación, la Secretaría de Integración Sociourbana, vecinos y vecinas del barrio y las duplas territoriales, estamos llevando adelante la urbanización más grande, más justa y más hermosa del país.
una historia y un conflicto que ya lleva muchos años y que por la lucha y la resistencia hoy alumbra no solo una solución justa para las familias del barrio, sino además la posibilidad de mostrar de forma práctica y generando nuevos instrumentos una manera alternativa de construir ciudad. Como forma de enfrentar la tecnificación de la vida y el consumismo indiscriminado, soberanía alimentaria y producción asociativa para una economía popular de escala. En este escenario de disputa fundamental, además del rol de la red de comedores en cuanto al acceso a los alimentos, tenemos que volver a mencionar el peso decisivo que tienen proyectos como el de la Empresa Pública de Alimentos y la Lactería. Además de revalorizar también el enorme sentido político que tiene el trabajo sostenido que se viene realizando desde la misión antiinflación y el tambo La Resistencia. En plena batalla por el sentido de la pandemia sobre quienes estaban ganando y quienes perdiendo en este nuevo escenario, logramos aprobar en el Consejo una ordenanza clave para la construcción de esa nueva normalidad más justa e igualitaria. Mercado justo. Ahora queda como siempre la pelea para que eso que se convierta en ley en un recinto legislativo se vuelva una realidad para todos en la ciudad. Por su parte, Impulsar acompañó y fortaleció durante el 2020 a 152 proyectos productivos, que nuclean a casi 400 trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Ese acompañamiento se dio poniendo a disposición de emprendimientos y cooperativas de trabajo canales de comercialización como el Mercado del Futuro, que está presente en 5 localidades de la provincia y a través de la cual se fortaleció a 46 emprendimientos. Y también a través de la Feria Impulsar, donde se reunió ese año a 40 productores. A través de la herramienta propia de microcrédito, además, se financiaron 33 proyectos asociativos por un total de 1,5 millones de pesos, llegando a 172 trabajadoras. Y en articulación con La Base, una organización de Buenos Aires, se financiaron 8 cooperativas de trabajo por un total de 2.400.000 pesos. En paralelo a todo lo que venimos contando, la organización de las distintas localidades de Ciudad Futura en la provincia, solo en un año crearon y fueron consolidando el Mercado del Futuro. Un espacio que elimina los intermediarios a través del encuentro de diferentes cooperativas con las y los consumidores, permitiendo el acceso a alimentos sanos, ricos y baratos. Hoy el Mercado del Futuro alcanza a la ciudad de Santa Fe, Venado Tuerto, Cañada de Gómez, Villa Gobernador Galvez y Pueblo Ester. Desde la Universidad de la SER, junto a las y los compañeros de Patria Grande, desarrollamos el ciclo de charlas Soberanía Alimentaria por un futuro más justo, donde cruzamos voces y experiencias de diferentes partes de nuestra región. Pero como nos dimos más líneas estratégicas, todavía faltan mencionar más proyectos y prácticas en territorio. Así nace la tercera de nuestras líneas estratégicas: colectivización de la vida cotidiana y socialización de los cuidados. Al interior de esta línea podemos nombrar algunas de las principales prácticas que desarrollamos en el último año. En relación a la educación tenemos 2 grandes noticias. Por un lado, en el marco del proceso de urbanización de Nueva Alberdi, pusimos en marcha otro gran desafío planteado en las rondas distritales de 2019: pelear por el edificio propio de la ética. Para eso se hizo una convocatoria abierta a técnicos de Ciudad Futura y financiamos a un grupo de compañeros arquitectos para que desarrollen el proyecto que ya habían imaginado un grupo de docentes, estudiantes, vecinos y militantes el año pasado. Hoy, el proyecto está en la etapa final de elaboración y en marzo lo vamos a presentar en la Secretaría de Integración Sociourbana para poder ser financiado por un fondo de 85 millones de pesos en carácter de obra temprana. Por el otro, una gran noticia: el gobernador firmó el decreto de la incorporación de la ética 100%, alcanzando de esta forma el reconocimiento institucional que la escuela se merecía hace ya varios años. Lo sabemos. La crisis nos golpeó duro a todos y el ámbito de la cultura no fue la excepción. El Distrito 7, que arrancó el 2020 con un festejo de cumpleaños que involucró a más de 10.000 personas en la calle, sufrió duramente las consecuencias del cimbronazo económico y nuestros compañeros y compañeras la tuvieron que pelear durante todo el año. Ante lo duro de la crisis, desde el inicio de la pandemia, Ciudad Futura creó un fondo específico y que estuvo destinado principalmente a garantizar los salarios durante la emergencia para que ningún trabajador y trabajadora de la cooperativa se quede atrás. Además, buscamos abordar colectivamente los nuevos desafíos del Distrito 7 como proyecto cultural de cara al mediano y largo plazo, pero asumiendo que las actividades principales que permitían su sostenibilidad económica hoy se ven fuertemente afectadas frente a las nuevas pautas que la pandemia impone. Para ello, generamos un espacio de trabajo quincenal para pensar alternativas de reconversión del proyecto. Además, nos empezamos a juntar con distintos artistas, espacios y actores de la cultura para pensar alternativas concretas para ayudar a poner en marcha la industria cultural rosarina y disputar el sentido de la nueva normalidad.
y en tiempo récord pusimos a andar una política cultural inédita. Cuando el río suena. Un ciclo de espectáculos cogestionados junto con el gobierno municipal y provincial para acompañar a las productoras, técnicos y artistas locales en el regreso a las actividades con público presencial, recuperando un lugar hermoso y prácticamente sin uso como el anfiteatro del Parque España. Además de la educación y la cultura, el deporte también tuvo su lugar durante el 2020. Desde la legislatura provincial impulsamos el proyecto de la Liga Infantil de los Barrios que elaboramos junto a compañeras y compañeros de la organización de Santa Fe que lleva este nombre y que reúne a más de 20 clubs y escuelitas barriales, permitiendo el acceso al deporte a más de 3.500 niñas. El acceso a la salud fue otro de los ejes sobre los que cosechamos importantes victorias dentro del Consejo Municipal, gracias al trabajo conjunto con la inmensa lucha que vienen llevando adelante organizaciones canábicas en Rosario. Así, logramos aprobar la ordenanza que crea un registro de cultivos terapéuticos y solidarios de cannabis para amparar y acompañar a usuarios, usuarias, cultivadores y cultivadoras de cannabis medicinal. Frente a la violencia machista, generamos un nuevo proyecto estratégico que busca ampliar y profundizar las redes que tejemos para acompañarnos, cuidarnos y contenernos. El Estamos para Nosotros, que surgió tiempo atrás con una serie de talleres de formación de promotoras territoriales en género, empieza a organizarse como un dispositivo concreto del instrumento para llevar adelante de manera articulada y sostenida los acompañamientos a situaciones de violencia de género que se reproducen de manera creciente en nuestra sociedad. En este sentido, los vínculos realizados a lo largo del año con las instancias estatales y la legitimidad que fuimos alcanzando por la forma en la que abordamos y trabajamos estas situaciones nos han llevado, en más de un caso, a sentir que estamos construyendo una red capaz de salvarle la vida a las personas en los momentos más difíciles de la violencia de género. Por último, dentro de esta línea estratégica también queremos destacar el trabajo continuado de las jornadas solidarias, instancias que no solo fortalecen y nutren los vínculos entre militantes y entre vecines y militantes, sino que nos permiten potenciar y mejorar la construcción y el tránsito cotidiano de quienes habitan y militan en esos espacios todos los días. Si bien en el año 2020 se prendieron todas las alarmas cuando además de enfrentar la pandemia debíamos hacer enormes esfuerzos para tratar de contener los incendios, esto en sí no es un fenómeno novedoso. Se repite año a año desde hace décadas. La lucha por la sustentabilidad es la lucha para que haya un mundo para el futuro, para todos y todas. Es por eso que desde Ciudad Futura definimos como cuarta línea estratégica el cuidado de los bienes comunes y la sustentabilidad de la vida. Nos sumamos junto con organizaciones ambientalistas a la defensa activa de los humedales y ahora también construyendo desde las islas nuestra escuela de verano. En segundo lugar, destacamos una victoria histórica en la condena de delitos ambientales. El año pasado, y después de una insistente lucha por parte de vecinos, militantes y organizaciones de San Martín Sur, logramos que la justicia, en un fallo inédito, condene a la empresa Los Pinos por el delito de contaminación ambiental. Así, el dueño de la empresa se sometió a la condena de 3 años de prisión en suspenso y a pagar una indemnización de 300.000 pesos que será destinada al centro de salud del barrio. Nuestra quinta y última línea estratégica: democratizar la democracia, construcción municipalista y feminización de la política. Hablamos acá de cuestionar la democracia que hoy tenemos, basada en meros procedimientos. Como partido de movimiento, entendemos que en la posibilidad de construir y ampliar mayorías está la posibilidad de darle otra intensidad a la democracia. Y para que eso suceda, además de empoderar a la gente común, las corporaciones deben perder privilegios. Como una de esas corporaciones es la política, a partir de un proyecto de nuestra autoría logramos reducir en un 30% el salario de las y los concejales, llevando al conjunto del cuerpo uno de los valores de nuestro instrumento, un anticuerpo que nos dimos al llegar a las instituciones para no convertirnos en lo que criticamos y que logramos llevarla a todos los bloques políticos de la ciudad y conformar con ese dinero un fondo que se terminó destinando a la asistencia alimentaria para los sectores más castigados de Rosario. Otra de las grandes claves que proponemos para democratizar la democracia es la feminización de la política. Y en este sentido, logramos una enorme victoria al haber logrado crear en el Consejo Municipal la Comisión de Feminismos y Disidencias, un espacio en las instituciones para transformar las políticas públicas desde una mirada feminista, con el protagonismo de quienes vienen desde los territorios trabajando por una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. Esto quedó demostrado con la creación del Consejo Asesor de la Comisión, el cual, tras una convocatoria abierta, terminó compuesto por más de 80 organizaciones que luchan para visibilizar los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBIQ+. La otra clave para radicalizar y darle otra intensidad a la democracia es la construcción municipalista.
En ese sentido, la consolidación de los procesos organizativos durante el 2020 de Ciudad Futura Santa Fe alumbraron las inauguraciones de espacios físicos en 3 localidades: la comunitaria en Pueblo Ester, la colectiva en Ciudad de Santa Fe y la usina en Venado Tuerto. Además, los vínculos construidos con organizaciones de otras ciudades y países de América Latina nos permitieron participar y sumar la experiencia de Ciudad Futura al proceso de la Chile constituyente. Casi al mismo tiempo, formamos parte también de la comitiva argentina en solidaridad con Bolivia. Visibilizamos las violaciones de los derechos humanos en distintas zonas de Bolivia. Esta hermandad y la necesidad de seguir de cerca los procesos abiertos en América Latina continuó en el 2020 con Diálogo Directo, nuestra nueva herramienta de comunicación a través de YouTube y desde la cual hicimos coberturas especiales de las elecciones en Bolivia, que tuvo más de 20.000 visualizaciones, y del plebiscito en Chile, a través de la cual se consolidó y se dio forma al proceso constituyente. También participamos activamente de la campaña del MAS en Rosario. Desde Ciudad Futura aportamos a la estrategia jurídica y política para defender el derecho a voto de los bolivianos y bolivianas residentes en nuestra provincia, colaboramos con la impresión de folletería y el armado de parte de la comunicación. Aunque no parezca posible, todo esto lo hicimos en un solo año, y ahora empieza uno nuevo. Sí, con la incertidumbre de que las 3 pandemias que nos tocan vivir todavía están ahí. La sanitaria a nivel mundial, la que nos dejó el 40% de argentinos y argentinas pobres después de 4 años de neoliberalismo en el gobierno, y la de la violencia que atraviesa Rosario y la provincia. Pero fundamentalmente con la tranquilidad de venir de un año en el que le hicimos frente a todo eso con lo que acabamos de ver y escuchar. Nos queda el desafío por delante con el que cerramos el año pasado: seguir luchando hasta las últimas consecuencias para que no haya impunidad hasta saber quién mató a Edu. Por él, por su memoria, y porque sin eso no vamos a tener una Rosario libre de violencias y en paz. Y también el de volver a enamorar y seguir ampliando la mayoría social que venimos construyendo a partir de un piso altísimo que nos dejaron las elecciones del 2019, donde nos consolidamos como alternativa de gobierno, ingresamos a la legislatura provincial, al Consejo de Pueblo Ester, y que nos convirtió en el bloque más grande del Consejo Municipal de Rosario. Como decimos siempre, el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Por eso te invitamos a construir juntos y juntas el nuevo año que empieza. Súmate en nuestra web.